¿Sí? una integral con orientación positiva, una ¿Sí? curva con orientación positiva, y decía en el numerador Sí. y por el coseno hiperbólico de z Ah, sobre, perfecto. Discúlpeme. Coseno hiperbólico de z sobre. sobre 3z menos pi cuadrado. Todo eso al cuadrado. Vamos a hacer una cosa. 3z menos pi, todo esto era elevado al cuadrado, diferencial de z, Exactamente. a Sí. lo largo de una curva C, y la curva C, ¿a dónde estaba? Entre el módulo de z menos pi sobre 3 Sobre 3. ¿Sí? Bien, igual a pi. igual a pi. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, no van a pretender que la haga yo. A mí me gustaría que esta Sí, sí. hagamos un brainstorming, ¿ah? Y tiremos ideas. Yo lo que hice, profe, fue por dos caminos. Primero, hallar los ceros del denominador, las raíces, por Bhaskara, Bien, y bien. hacerlo por la forma integral de Cauchy, por n derivadas. Esa era una, pero me lo pide por residuos. Bueno, mire, usted cuando halló, ¿qué le dio aquí? Le dio 9z Z más sobre pi 3. sobre 3 por z menos pi sobre 3. Me quedo. Ok, vamos a ponerlo así. Le dio 9, ¿verdad o no? Le dio. ¿Cómo, profe? No, no le escuché. Está, es z menos pi sobre 3 en producto con z más pi sobre 3. Exactamente. Bien, y este 3 que está aquí, Pasa que yo resolví todo eso como un trinomio cuadrado, profe. Y lo que hice fue calcular por Bhaskara directamente. Y Bhaskara me dio las dos raíces menos pi sobre 3 y más pi sobre 3. ajá. Bueno, y alguien, a ver, no los estoy leyendo, alguien que me diga si le da lo mismo. Hola, hola. O quieren 2 segunditos y tratar de calcularlo a ver si les da lo mismo. Bueno, profe, ahí lo vemos. Bueno, a ver si los leo. Bueno, lo cambio. Así no se los cambio. Ah, acá hay algo que está mal. Esto es la curva de z menos pi sobre 3 y no les puse acá una i, pi sobre 3i. Pi sobre 3i, sí, sí. Ok, ok, ok. Bien. Profe, yo la primera vez que lo hice, Sí. que la hora la estoy calculando de nuevo, la raíz, cuando hacemos Bhaskara, se me iba y me quedaba pi sobre 3 nada más, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Profe, ahí se Bhaskara, creo que lo Sí. hice bien, con la calculadora y me da dos raíces en pi sobre 3.
Ah, pero lo hizo la calculadora. Perfecto. Sí, profe, perdón, era pi sobre 3. Yo le metí el más menos pi sobre 3, pero sí, no hay raíz. Son las dos las mismas. Son dos Claro, una raíces. raíz doble. Exactamente. son dos raíces. Yo lo hice ahora y también me dio dos raíces de pi sobre 3. Bien. Dos raíces en pi sobre 3. Ok. Bien. Fíjense que si saco factor común 3 de aquí, tengo z menos pi sobre 3 al cuadrado, y por supuesto que el 3 lo saco, y me queda 9 sobre z menos pi sobre 3, así, sin hacer vascada, ¿no? Un poquito más. ¿Sí? Un segundito. Bien, necesito un minuto, me están llamando por teléfono, un segundo les pido nada más. Bien, aquí estoy de nuevo. Bueno, ¿cómo seguimos? Profe, Entonces, sí, yo no, dígame. no entendí dónde sacó ese 9. Si las raíces nos dieron 2 en pi sobre 3. Miren, este 3 que tengo aquí adentro, ¿sí? Este 3 que tengo aquí adentro está también elevado al cuadrado. Si yo, a ver, vamos. Claro, Fíjense pero más. al hacer las caras yo tuve en cuenta este 3. No, creo que no lo está teniendo en cuenta, ¿ah? Me parece que no lo está teniendo en cuenta, porque si yo tengo 3z menos pi, y a esto todo lo estoy elevando al cuadrado, y yo aquí adentro puedo sacar 3 factor común de z menos pi sobre 3, pero todo esto está elevado al cuadrado. Esto es 3 al cuadrado en producto con z menos pi sobre 3 al cuadrado, ¿verdad? Claro, pero las raíces que nosotros le dimos fue desarrollando el cuadrado con Pero el las 3 raíces son, adentro. claro, pero las raíces son pi sobre 3. Dos raíces en pi sobre 3. ¿O me dio otro valor? Sí, profe, es pi sobre 3, pero ya el 3 al cuadrado no existe porque al hacer la fórmula, al aplicar la fórmula, ya entró el 3. O sea que la raíz ya, pi sobre 3 ya está considerando el 3, no está aparte del 3. Claro, lo que nosotros hacemos fue desarrollar el binomio cuadrado arriba, el 3z menos pi. Nos quedaría 3z al cuadrado menos 2 por 3z pi más pi al cuadrado. Y a ese polinomio le hacemos Bhaskara. Entonces ya tendríamos en cuenta al valor Usted del tiene 3. 3z menos pi, esto elevado al cuadrado, y entonces usted lo que hace, a ver, ¿cómo lo resuelve? Perdón, Sí, profe. Sí, eso quedaría Ahí lo que pasa es que usted, al sacarle el 3, lo que me parece que están diciendo que z menos pi sobre 3 lo toman como que ya son las raíces. Lo que pasa es que ahí lo que usted tendría que hacer también un Bhaskara, pero más simple que con el 9, pero también tendría que encontrar las raíces a partir de eso. Desarrolla le da 9z al cuadrado menos 6z pi más pi cuadrado. Eso es lo que me parece que es la confusión. claro, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, bien, perfecto. Listo entonces. O sea que en definitiva, aquí a ustedes les está quedando z menos pi cuadrado. ¿Sí? No, perdón, z menos pi sobre 3. Claro, Les da dos raíces en pi sobre 3. claro. sí, Exactamente. quedan dos raíces iguales, positivas las dos. Bien, perfecto. Entonces, z menos pi sobre 3 al cuadrado. Hasta ahí estamos. Bueno, diferencial de z. Y usted aquí lo que hace es, siguiente, aplica, ¿qué aplica para resolverlo? El procedimiento de Cauchy para la n derivada, pensé yo en hacer.
Bien, entonces, ¿dónde sería f de z? F de z le está quedando a usted como quién. Y por el coseno hiperbólico de z sobre z menos pi sobre 3 al cuadrado, porque tomaría los dos puntos dentro del contorno. O sea, usted tiene aquí en pi sobre 3, supongamos que tenemos aquí pi sobre 3, y la curva está centrada en pi sobre 3 en i, ¿no? O sea que podría estar centrada más o menos por aquí. Bueno, más o menos. Bueno, evidentemente va a estar dentro de la curva el pi sobre 3. Ok. Ahora, la fórmula de la n derivada, ¿qué me está pidiendo? ¿Cómo es la fórmula de la n derivada? ¿Cómo es la fórmula del integral de Cauchy para la n derivada? ¿Qué dice? Profe, perdón que ¿Sí? le interrumpa. A mí Dígame. me queda una duda, aplicando la fórmula para resolver las raíces, para Ujú. mí no me quedan dos raíces positivas, me queda una sola raíz en pi sobre 3, nada más, no dos. Bien, ¿y la otra en menos pi sobre 3? ¿Y la otra en dónde? No, queda una sola raíz nomás porque como la raíz cuadrada desaparece porque el interior de la raíz se hace cero, la raíz de cero sería cero, me queda solamente el término en b dividido 2a. Y b ¿Podemos? dividido 2a es una sola raíz nomás, no dos. Podemos hacerlo, lo podemos hacer, lo resolvemos entre todos, ¿les parece? Parece que lo resolvemos entre todos. Bueno, sí, Tenemos 3z menos pi, y esto está elevado al cuadrado. Bien, ustedes aplican aquí directamente Bhaskara, ¿así? sí, Directamente. correcto. Sí, en Bueno, realidad lo desarrollamos primero y quedaría 3z al cuadrado es 9z al cuadrado. 3z al cuadrado, perfecto. El 3 también va al cuadrado, profe. Sí, 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 sí. Bien, aquí. Después quedaría 2 por 3z, Vamos 2. a quedar 9z al cuadrado 2. menos 3 menos 6. El doble producto, sí, sería 2 Menos por 3z daría 6z pi. 6z por pi, bien, Más pi al cuadrado. pi cuadrado. Ok, Entonces, el valor de a es 9. sí, El valor de b es 6 pi, sería menos 6pi. Y el bien, valor de c es pi al cuadrado. es pi cuadrado. Ok, Entonces, menos b quedaría 6pi. oh, bueno, Bueno, póngalo en la fórmula. lo vamos a poner ahí menos. Sí, Lo ponemos para todos, ahí estamos. sí. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos. Menos b Menos b tenemos 6. quedaría 6pi positivo. Sí, Más menos la raíz. sí. Y esa raíz se hace cero porque b al cuadrado es 36pi al cuadrado. Es 6 pi cuadrado, ¿sí? Sí, sería 36pi al 6 cuadrado. pi cuadrado. Y Bien. 4 por a por c da la casualidad que es 36pi cuadrado también. A ver, Perfecto, menos pi cuadrado. hagámoslo. Porque 9 por 4, claro. 6 cuadrado le da, 6 pi cuadrado, 6 sí. ¿cuánto le queda la raíz? Esa raíz a mí me quedaba cero. Sí. Entonces, la raíz desaparece, que es la que estaría dando la posibilidad de tener dos raíces, y queda el número positivo 6pi dividido 18. Quedaría pi sobre 3, pero para mí queda una sola raíz. Así lo veo yo. Sí, yo coincido con Juan Carlos, a mí me había dado lo mismo. Bien, exactamente. Esto sí se le anula, es verdad. Y aquí le queda sobre 18, como bien dice. Entonces aquí le va a quedar 6 pi sobre 18. ¿Está bien? Y ahí es a donde a usted le queda más menos, no, más menos nada. Le queda directamente pi sobre 3, una raíz doble en pi sobre 3, positiva. Perdón, ¿por qué una raíz doble? ¿Por qué una raíz doble? Queda una sola raíz, ¿no? Pi Le sobre queda 3. pi sobre 3. Sí.
Ahí está, le está quedando pi sobre 3. Ok, o sea que... Ahí está. Bueno, o sea que aquí lo factorizamos, Pero, perdón, profe, ¿sí? eh, que se diga nada más que es pi sobre 3. Si yo tengo que z está al cuadrado, tengo que tener como mínimo dos raíces. Ujú. ¿Por qué no son dos raíces de pi sobre 3? Ahora me entró, para mí eran, por más que me dé pi sobre 3, son dos raíces de pi sobre 3, que coincide Exacto, que es la misma, pero son dos, exacto, no es exacto. una. Bien, son dos. Sí, eso exactamente, ahí vamos. Es que sí, son dos raíces. Aquí, cuando este radical da cero, cuando el radicando este está en cero, vamos a obtener dos raíces iguales, ¿sí? Obtenemos dos raíces iguales. Eso es lo que sucede. Porque igualmente lo que quiero que vean es esto. O sea, ustedes me están diciendo que 3z menos pi todo elevado al cuadrado, esto va a ser igual a qué, y eso es lo que estaba esperando que me dijeran. ¿Esto es igual a qué? A z, porque ¿quién es este pi sobre 3? Que encontramos aquí. Este Bhaskara. ¿Quién es? Es una raíz esa. Claro, pero digamos, este Bhaskara, ¿lo igualamos a quién? ¿Quién es esto? El Cero. 0. Exacto. Es z sub 0. ¿Sí? Eso es z. Entonces, z pi sobre 3, y es por ello que después, porque la pregunta es, ok, ustedes encontraron aquí este pi sobre 3 en este Bhaskara, ¿cómo me representan este 3z menos pi al cuadrado? ¿Igual a qué? Sería z menos z0. Claro, z menos z0, y esto es z0, z menos pi sobre 3, que al ser una raíz cuadrada está elevado al cuadrado. Pero a mí me está faltando todavía este término, el a, que está aquí afuera. Digo, no sé, si a ustedes, porque no me estaría dando, ¿sí? O sea, digamos, no me está dando este igual acá. Fíjense. Yo lo que no entiendo, profe, es por qué lo introducimos cuando hicimos el desarrollo en Bhaskara. Que no lo introduce, ¿qué? El término. Y claro, es el 9 que usted quiere poner ahí arriba. No, no Es entiendo. porque cuando factorizamos, miren, cuando factorizamos un polinomio y a es distinto de 1, realmente, bueno, va incluido luego. Esto es a por z menos, o sea, digamos, esto es a por z menos z0 por z menos z1. Digamos, esta es la factorización del polinomio. Cuando a es distinto, generalmente a es 1, y entonces ustedes se olvidan de este término, pero cuando a es distinto de 1, está aquí. Sí, profe, tiene razón, yo no lo había tenido en cuenta. Ujú. Por eso, en definitiva, esta factorización es 9, z menos pi sobre 3 cuadrado. Pero bueno, pero eso ya es, digamos, no es parte de nuestra materia. No es parte de lo que nos atañe ahora, no, nos está sacando del concepto, pero los invito a que vean factorización de nuevo y saquen entonces realmente cómo sería. No me crean, vamos a utilizarlo hoy por cuestiones de que, bueno, me tienen que creer hoy, pero no me crean de que esto da, no me crean de que esta factorización es así, háganla, fíjense, y después, de última, la volvemos Profe, a charlar. Sí, dígame. pero en el peor de los casos, porque yo me había olvidado ese A que usted dice y tiene razón, el A va adelante que multiplica las dos raíces, siempre, cuando es distinta de uno. Ahora, la diferencia que hubiésemos tenido, que tenemos, es que al final el resultado debería tener un 9 que no tenemos nosotros. Claro, exactamente. Ahí está, exactamente. Ahí el resultado a ustedes les está faltando este 9 acá. Entonces fíjense que si ustedes me dan este resultado solo, z menos pi sobre 3 al cuadrado, aquí me está faltando algo, porque no me está dando esto. Y ustedes lo tratan de igualar. Profe, si yo el valor pi sobre 3 que saqué lo llevo a la ecuación del desarrollo del binomio,
Sí, poniendo donde dice z, pongo pi sobre 3, me lo verifica perfecto, da 0. O sea que pi sobre 3 es la raíz, y es una sola nomás, no sé por qué dos. Si yo donde dice z llego pi sobre 3 y hago las cuentas, eso da 0. O sea, yo no entiendo por qué tenemos que decir, no sé. Profe, lo que usted está diciendo con el 9, con esa fórmula que puso que A es igual a Z menos Z0 por Z menos Z1, sí. es una forma de expresar las raíces, pero también se Es puede una hacer de la sí. forma expresando el trinomio que hicimos nosotros y sacando Bhaskara. Recién lo hice por simbolado, Sí, poniendo directamente 3x menos pi al cuadrado, sí, y eso nos lo desarrolla como 9x menos, bueno, el resto, y ajá. las raíces nos dan como nos dieron a nosotros, sin el 9 adelante. Bueno, bueno, bueno. Son como dos notaciones distintas. Sí, O sea, exacto. cada uno puede ir por el lado que quiera, pero terminan dando lo mismo. Termina dando lo mismo, pero esta es la anotación que a nosotros nos va a servir para poder aplicar lo que vamos queriendo aplicar, que es poder ver las raíces aquí y poder tener una anotación z menos z0 elevado a alguna n, que es hacia donde tenemos que tratar de tender la anotación, porque es lo que queremos ir a aplicar. Como lo que queremos ir a aplicar es la fórmula integral de Cauchy. Recuerden que la fórmula integral de Cauchy nos está hablando de que la derivada enésima de la función valuada en el z0 sobre n factorial era 1 sobre 2 pi por i por la integral a lo largo de la curva C de f de z sobre z menos z0 a la n más 1. ¿Recuerdan? Entonces, si esta es la forma en la que nosotros queremos llevar nuestra expresión, es por ello que lo debemos escribir de esta manera, ¿sí? O sea, tendríamos que, porque queremos llevarlo a esto, queremos llevarlo a z menos z0 elevado a la algo. Es por esto que les estoy pidiendo que a las raíces las expresen de esta forma, ¿sí? Bien. Sí. Bien, entonces, si, y usted, Profe, sí. este ejercicio era por residuos, si no me equivoco, que lo estábamos por resolver. Lo podemos resolver por los dos lados, y era por eso que quería mostrarles que si bien lo resolvíamos por residuo, pero también lo podíamos resolver por n derivada. Lo podemos resolver por n derivada porque acá tenemos la integral que se parece mucho a esto que tenemos aquí. Y entonces, donde nuestra f de z, si nosotros a este i sobre 9, que lo podemos sacar fuera de la integral, podemos, opa, este i sobre 9 lo podemos sacar fuera de la integral, nos va a quedar coseno hiperbólico de z sobre z menos i sobre 3 elevado al cuadrado, diferencial de z, y aquí entonces tenemos justo la fórmula que estamos buscando. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo ven? Más allá del tema de las raíces, que después, si quieren, lo revisamos, lo vemos, buscamos teoría y demás, eso no pasa nada, pero digamos, expresándolo de esta manera, ustedes acá están viendo, ¿sí? Que tenemos f de z sobre z menos z0 y elevado al cuadrado, donde entonces n sería 1. Exactamente. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos que si a este 2 pi por i lo pasamos para este lado, vamos a sacar ese 2 pi por i de este lado aquí, lo ponemos aquí, tenemos 2 pi por i, 2 pi por i, entonces esto que tenemos aquí es 2 pi por i sobre este n factorial multiplicado por la primera derivada de la función valuada en z0, que es pi sobre 3. ¿Y quién es z0? ¿Quién es z0? Pi sobre 3. Pero ¿quién es la función? Es el coseno. F de z, ¿sí? F de z es el coseno hiperbólico de z. Ahora, la derivada
¿Quién es la derivada? El seno hiperbólico de z. Exactamente, en positivo, porque recuerden que no cambia signo de coseno hiperbólico a seno hiperbólico. Y entonces evaluamos el seno hiperbólico en pi sobre 3. ¿Sí? Claro. Que nos dará algún valor, no es necesario que lo evaluemos, lo podemos dejar expresado como seno hiperbólico de pi sobre 3, sabemos que simplemente es distinto de 0, con eso por ahora creo que nos estaría sirviendo, y entonces tenemos que esta integral, miren, la vamos a correr para aquel lado, tenemos que esta integral, ¿sí? ¿Hola? Sí. No, disculpe, se me activó el micrófono por error. Una consulta, el I sobre 9, ¿dónde queda? ¿No le incluyó en FZ? No, no está incluido en f de z, el i sobre 9 lo tenemos que poner aquí de este lado. Porque solo la integral es f de z, ¿sí? El i sobre 9 está acompañando la integral, así que el i sobre 9 lo tenemos que multiplicar aquí. Ah, claro, perfecto. ¿Sí? O sea, digamos, esta fórmula es como que tenemos el i sobre 9 que está multiplicando. Esta fórmula es igual a esto. Tenemos acá este i sobre 9 que, miren, yo me lo comí acá, hay que multiplicarlo de este lado. Porque no incluye, no es parte. Entonces aquí esto debería ser multiplicado por i sobre 9. Y entonces aquí nos queda no nos va a quedar i, nos va a quedar este n factorial, n es 1. Así que nos va a quedar 2 novenos o pi sobre 3. Sí, sí. Pi sobre 3 y sería el seno hiperbólico valuado en pi sobre 3. Con un negativo aquí adelante. Perdón, el i sobre 9 no tendría que pasar cambiado, el 9 arriba y la i abajo, si pasó al otro mismo. No, ¿por qué puse pi sobre 3 en 2 dividido 9? Nadie me dijo no, ¿qué está haciendo? Nadie me dijo no. Confiamos en usted, profe. No confíen en mí, no confíen en mí. No, yo me refería al argumento del seno hiperbólico. Me preguntó aquí por qué no lo pasábamos al revés, si lo estábamos pasando, porque no lo estamos pasando. Eso es una muy buena pregunta. No lo estamos pasando. El i sobre 9 está multiplicando a nuestra integral. Y me olvido entonces del i sobre 9. Usted recuerde que tiene ahí un i sobre 9, pero yo me voy a olvidar del i sobre 9, porque en realidad, mire, en realidad a mí la Sí, fórmula pero integral... cuando usted pasó el 2pi sobre i que estaba en el denominador, lo pasó multiplicando al otro lado, Sí. parece que el i sobre 9 lo tendría que hacer el mismo camino, me parece. No. Claro, no, porque en realidad, mire, Pau, venga, por este lado, está muy buena la pregunta. Mire, no porque la fórmula integral de Cauchy nos está hablando de que la derivada enésima en el punto z sub 0 en realidad es el n factorial sobre este 2pi por i integral a lo largo de la curva C de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1, diferencial de z. Esta es la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Lo que podemos hacer es incluir el i sobre 9 en el f de z y así se entiende. Olvide el caso particular. Olviden el caso particular que están viendo del ejercicio de recién. Vayamos a la teoría primero. En la teoría tenemos que la fórmula integral de Cauchy nos está dando esta fórmula. ¿Eh? La fórmula integral de Cauchy nos está diciendo que la derivada enésima de la función evaluada en el punto z sub 0 la podemos representar mediante esta integral cerrada. Esto es lo que nos está aplicando el teorema. El teorema es quien nos permite entonces poder escribir a n factorial por la derivada enésima de f en z evaluado en z sub 0 sobre 2pi por i, y esto lo podemos igualar a la integral cerrada de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1, diferencial de z. Esta es la otra... Perdón. Me parece usted que si quiere dejar la integral sola, Ahora lo puse al revés. tiene que pasar los cambios uno arriba y el otro abajo, profe. Yo lo puse al revés, usted tiene razón, yo lo puse al revés. Estaba pensando lo que iba a decir, lo puse al revés. 2pi por i, esto es así. Así es, ¿sí?
Lo puse al revés, madre mía. Bien, Y el entonces, n factorial abajo. y el n factorial abajo. ¿Sí? Estamos bien aquí, 2pi por i, derivada enésima de la función por z0 sobre n factorial. Y esto es igual a la integral cerrada de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1. Esto es lo que el teorema nos está admitiendo, lo que nos está permitiendo. Ahora bien, nosotros en este ejercicio puntual, a la integral, lo que hemos sacado fuera de la integral, lo vamos a multiplicar por esto que obtenemos aquí, porque esto que obtenemos aquí es la integral. Y nosotros en el ejercicio tenemos un i sobre 9, o lo que fuere, afuera de la integral. Entonces, nosotros, afuera de la integral de f de z sobre z menos z sub 0, a la n más 1. Ahora, la integral está representada por esto. O sea que aquí para nosotros es lo mismo. Decimos que i sobre 9 es un producto con 2pi por i de f de z sobre n factorial. Pero porque estamos aquí representando solo la integral, ¿sí? Mediante este resultado. ¿Hasta ahí? Sí, profe, está todo muy lindo, pero matemáticamente no me cierra a mí. Está todo muy lindo lo que usted dice. Sería lindo que fuera así, pero no me cierra a mí. Si usted lo pasó al otro miembro, lo tiene que No, pasar, se no, pero... respetan las reglas matemáticas. Si lo No, pasa al otro miembro, lo tiene que pasar así. No, pero lo que yo pasé al otro miembro fue antes de hacer el ejercicio práctico. Una vez, esta es la parte teórica, ¿sí? Por eso le digo que olvide la parte práctica. Esta es la parte teórica. La teoría nos está diciendo que la integral está representada por 2pi por i, la derivada enésima de z sub 0 sobre n factorial. Es la integral. Ahora, cuando usted hace el ejercicio práctico, a usted le queda el ejercicio práctico, la integral multiplicada por un i sobre 9. Ahora, la integral es igual a esto que tiene aquí afuera. Y eso es lo que está multiplicado por i sobre 9. Acá, usted no hace ningún pasaje ni nada. Usted simplemente tiene esto de aquí. Sí, Y sí. no está pasando nada. Sí, sí, entiendo, sí, sí. Ese i sobre 9 está multiplicando a la A la integral. integral. Y Y la como la integral... es igual a aquello que está allá, quedaría Exacto, también multiplicando a aquello que está allá. Sí, exacto, solo eso. ¿Sí? Ok, gracias. O sea, no es que usted está pasando nada, usted no pasa nada, usted está multiplicando por una constante, está multiplicando a la integral. Pero lo que es igual a 2pi por i sobre n factorial por la función, la derivada enésima de la función, es solo la integral. ¿Sí? Ok, gracias. Me aclaró bien ese concepto. Bueno, me alegro porque si usted lo cambia, le va a dar un valor que no va. Bueno, así entonces sería la resolución mediante fórmula n derivada. Ahora, si usted acá hoy tiene i sobre 9, pero mañana puede tener cualquiera, o sea, esto es multiplicado k por lo que venga, ¿sí? Entonces, generalmente, está buena la pregunta porque generalmente se suele hacer este pase de que lo quieren pasar de aquí para allá, pero están haciendo como que la práctica dentro de la teoría y ahí está la confusión y no llegan al resultado. Después preguntan por qué no llegaron al resultado y es justamente por esto. Generalmente aquí es a donde se equivocan. Bueno, la otra forma de hacerlo era mediante residuos. ¿Sí? O sea que nosotros podíamos resolver a esta misma integral mediante residuos. Ahora, Profe, sí, dígame. disculpe, cuando nosotros después, digamos, bueno, multiplicamos el i sobre 9 por el resultado, ¿lo dejamos expresado así? Sí, no Es hace decir, el falta... seno hiperbólico de pi sobre 3 por, bueno, todo el resto, ¿no? ¿Dónde estaba? Por aquí. Sí, no hace falta que me evalúe el seno hiperbólico de pi sobre 3. Sí, no sería necesario. Genial, Lo pueden gracias. dejar expresado. Bueno, ¿qué nos decía la teoría de residuo? Que podíamos resolver. Deberíamos buscar el primer término de la parte principal de la serie de Laurent y ese Bien. primer término evaluarlo, multiplicarlo por el resultado integral. Multiplicarlo por
La suma de la integral. No, la teoría del residuo nos decía que Era el B, había que buscar el B. claro, había que buscar el B, exactamente. Claro, profe, yo eso es lo que digo, buscar el B y multiplicar por 2pi por i. Claro, porque B sub 1 era 1 sobre 2pi por i por la integral cerrada de f de z sobre z menos z sub 0 a la menos n más 1. ¿Recuerdan? Entonces, lo que decíamos era, ahora sí, aquí pasábamos este 2pi por i, en realidad multiplicábamos a ambos miembros por 2pi por i, y aquí tenemos a 2pi por i por el b sub 1, y esto era igual a la integral de f de z sobre z menos z sub 0, y como era este b sub 1, no iba a z menos z sub 0, porque se me hace 0, o sea que definitivamente teníamos la integral de f de z, diferencial de z. O sea que mediante residuos podíamos resolver una integral cerrada a lo largo de una curva cerrada, cualquier función. O sea, no es que tenemos que buscar que la función esté dividida por un denominador expresado factorizado mediante raíz, mediante sus raíces, ¿no? Sino que cualquier tipo de función dentro de la integral podía ser resuelta mediante residuos. Claro que lo que teníamos que hacer era buscar el residuo de la función. O sea, porque este b sub 1 era el primer residuo de la función, que si la función era una función trascendental, la única manera de obtener su residuo era mediante la serie. Pero si no, teníamos, recuerdan, teníamos un par de fórmulas para poder resolver el residuo, si el residuo era si era simple, el polo era un polo simple, o si teníamos un polo múltiple. ¿Recuerdan? Dependiendo de la singularidad que teníamos. Sí, sí. Bueno, en este caso, si nosotros volvemos a la integral que teníamos inicialmente, no, ¿Sería trascendental en este caso, profe? ¿Por el coseno hiperbólico? acá tenemos y coseno hiperbólico de z, fíjense que tenemos coseno hiperbólico de z, y acá tenemos sobre, bueno, o lo volvemos a esta relación, sobre 9z menos pi sobre 3 al cuadrado. Aquí tenemos, cuando nosotros buscamos, lo que tenemos que buscar de la función son los puntos singulares, porque si la función aquí adentro no tiene punto singular, la integral cerrada de una función totalmente analítica, por Cauchy-Boursat, sería, 0. claro, sería 0. Entonces, para ponernos a trabajar en todo, a ver qué hacemos, primero, lo primero que tenemos que ver cuando tenemos una integral, lo primero que tienen que ver cuando tienen una integral es ver si la función que tiene aquí adentro de la integral, dentro de la curva que se nos da, tiene puntos de no analiticidad. Si no, directamente es 0. O sea, olviden el cálculo. ¿Sí? Es fácil. He dado en algunos parciales, he dado algunas funciones súper complicadas acá adentro y se han puesto a tratar de resolverlas, cuando en realidad la función, por más complicada que se veía, era completamente analítica dentro de la curva. Y era simplemente 0, no había nada que hacer. Se pusieron y perdieron mucho tiempo en eso, así que fíjense. Bien. Si acá ya vimos que tenemos un punto de no analiticidad, tenemos un punto de singularidad. Y podemos ver que el punto de singularidad es pi sobre 3 y también que es un polo doble. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Por qué puedo ver que es un polo doble? Sí, porque está elevado al cuadrado. Bueno, pero no solo porque está elevado al cuadrado. O sea, la segunda derivada es algo distinto de 0. Elimina la z. Genial. Genial. Es 0, perdón. Bueno, genial entonces. Bueno, y si nos ponemos y vamos a buscar entonces el residuo en un polo doble. El residuo en un polo doble de esta función. ¿Cómo era buscar el residuo en un polo doble de esa función? Voy a volver a escribir la función. Nos va a quedar, saco este i sobre 9 afuera, y me va a quedar este coseno hiperbólico de z sobre z menos pi sobre 3 elevado al cuadrado, diferencial de z.
Profe, antes de continuar, eh, ese f de z, ¿lo puedo considerar como una función, como un polinomio racional? ¿Es una función racional? O sea, una función sobre otra. Claro, claro. A, a mí me está costando, cuando yo lo quise resolver por residuos, como el coseno hiperbólico es yo lo supuse como una función trascendental, entonces yo suponía que tenía que largarme a buscar la serie por sí sola y después compararla con el z menos pi sobre 3. Y ahí es donde yo venía con la duda del ejercicio. Claro, sí, se metió bastante, se metió profundo porque además, fíjese que el Z0 es pi sobre 3. O sea que si usted saca el coseno hiperbólico de la serie, tiene que ser el coseno hiperbólico de Z centrado en pi sobre 3. Digamos, lo puede hacer tranquilamente, sacar el coseno hiperbólico de Z centrado en pi sobre 3, pero digamos, va a trabajar muchísimo. En este caso, si f de Z usted lo toma como un g de Z sobre h de Z, lo puede resolver. No podemos resolver ¿cómo es? El residuo de este polo, porque no es un polo simple. No lo podemos resolver de forma de g de Z sobre h' de Z, ¿no? Pero sí podemos ver que f de Z, podemos hacer el f de Z multiplicado por Z menos, por Z menos Z0, multiplicado por Z menos Z0 y tomarle el límite cuando Z tiende a Z0. O sea que a este coseno hiperbólico de Z sobre Z menos pi sobre 3 al cuadrado, No faltaría derivarlo a todo eso porque ahora sí, muy bien, lo derivamos antes de tomar el límite. ¿Cuántas veces lo vamos a derivar? el orden menos uno. Una vez. Buenísimo. Entonces la derivada primera, ¿respecto de quién? Z. De Z. Respecto de Z, ok. Bueno. Profe, disculpe, antes de que siga, tengo una duda. Recién dijo que no se puede hacer como división de dos funciones. ¿Por qué me perdí en esa parte? Que no se podía, no se me pierda. En realidad estaba refiriéndome al segundo método que les había dado, que era G evaluado en Z0 sobre H' evaluado en Z0. Ah, bien, ahí Pero entendí. que era un método para polo simple. Claro, Olvídelo. genial. Bien. Claro, usted está usando la fórmula del residuo para un polo de cualquier orden, ¿no, profe? Exacto. Estoy usando la fórmula para residuo de orden múltiple. Sí, Y el señor. 1 sobre m menos 1 factorial, del comienzo te queda 1, entonces... Muy bien. Perfecto. 1 sobre acá me tendría 2 sobre 1 factorial. ¿Bien? Profe, una sola duda antes de seguir. ¿Coseno hiperbólico y seno hiperbólico entonces no serían trascendentales? No, sí, sí, son trascendentales, sí, 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 sí. Pero en este caso en que tenemos, lo que pasa es que no es solo esta función, y podemos ubicarla mediante esta formulita porque el polo no está en el coseno hiperbólico, el polo está en una función polinómica. Ah, o sea, si tenemos funciones trascendentales adentro de toda nuestra función, pero el polo no está dentro de ellas, sí podemos hacerlo por una función sobre la otra. O sea, Claro, por ejemplo, mire, por ejemplo, si yo a usted le digo que integre la función e a la 1 sobre z, en el punto z0 igual a 0, que va a estar dentro de la curva seguramente, entonces usted acá no tiene otra que encontrar el residuo mediante el desarrollo de la serie. ¿Sí? Claro, Porque claro. es una función El polo estaría dentro de la y aquí, trascendental. claro, es una función trascendental que está compuesta por este polinomio, pero es una función trascendental finalmente. En cambio, aquí podemos hacer a f de z como una división no división de polinomios, pero sí una función racional. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ahí se entendió. Bueno, entonces aquí buscando el polo de orden 2, tendríamos el coseno de z multiplicado por z menos z0 al cuadrado, y este z0 es este pi sobre 3. Discúlpeme porque estaba poniendo ahí
menos pi sobre 3 elevado al cuadrado. O sea que aquí nos va a quedar simplemente, voy a evitar me va a quedar la derivada del coseno hiperbólico de z. ¿Sí? El límite cuando z tiende a z sub 0, luego de todo esto. Bueno, ¿qué nos queda? Vamos a ver. Seno hiperbólico valor. Seno hiperbólico de z. Bien, entonces tenemos el límite cuando z tiende a este pi sobre 3 del seno hiperbólico de z. O sea que esto me da el seno hiperbólico de pi sobre 3. ¿Y esa quién es? ¿Qué es lo que acabamos de obtener hasta ahí? El B sub 1. Claro, ese sería el B sub 1. Ahí estamos. Acabamos El de residuo. encontrar el residuo. Acabamos de encontrar el residuo de f de z valuado en pi sobre 3. Bueno, o sea, el B sub 1. Bien. Y una vez que encontramos ese B sub 1, Lo multiplico por 2 y por ahí. muy bien. Voy a borrar esto de aquí. Profe, ¿Sí? tal vez una obviedad, pero si yo hubiese planteado la integral, porque tengo la división coseno hiperbólico sobre z sobre 3 al cuadrado. Si yo eso lo planteo como una multiplicación de integrales de coseno hiperbólico por la integral de seno de z menos pi sobre 3 al cuadrado. ¿Es casualidad que siempre, o siempre se anulan? Lo que yo estoy buscando es anular el denominador que tiene el cero. Claro, no es casualidad. Bueno, pero entonces, si yo supongo que siempre voy a buscar la forma de anularlo y que en teoría es alcanzable. Sí. Entonces, si yo opero, pero de vuelta, si yo digo que el coseno hiperbólico es lo que me va a traer el término B sub 1, desarrollo y me planteo eso y digo, bueno, sí o sí, el B sub 1 va a estar dado en donde no está el cero, entonces únicamente hago coseno hiperbólico y llego al resultado. Sí, claro, obviamente, pero bueno, igual fíjense que, mira lo que hice correr y hice un raya. Fíjense que al coseno hiperbólico tuvimos que derivarlo para llegar al coseno. Claro, pero sí, pero yo hago todo el paso, lo que pasa es Sí, que no le hace cuando falta planteo, porque este pasito es retórico, esto es lo que usted me dice, ¿para qué lo voy a multiplicar claro, si ya sé para que que directamente lo hago sobre la parte del numerador? Sí, claro, está clarísimo, es pero para buscar rapidez nada más. claramente. Ahora, fíjese que esto a mí me sirve, está buena la pregunta, el tema es, mientras usted no se olvide de que puede llegar a tener un f de z como, qué sé yo, un coseno, vamos a volver a poner el coseno hiperbólico como ejemplo, pero puede tener z por z menos 1 por z menos 5 elevado al cuadrado. Y entonces ahí usted se tiene que fijar, por supuesto que acá tiene 3 singularidades, se va a fijar qué singularidades son las que caen sobre la curva, y va a ir de a poco haciendo el polo sobre una función, sobre otra función, ¿sí? Excluyendo el polo. Ahora, Y ahí, pero yo eso no entiendo, pero ahí sí tengo 3 singularidades. Y yo, sí. la que no cae dentro de la curva, no la tengo en cuenta, porque ya sé que no me va a molestar. La que Sino, no cae, sí, no la tiene en cuenta, sí. entonces, de las otras 2 singularidades, veo si directamente la que tiene, o sea, si los ceros que la hacen, no, ya me estoy enredando, pero tendría que ver cómo me afecta. No llego rápido, perdón, no, me enredo. Claro, o sea, Entonces, sí o usted lo sí que va a tener que ver es, por ejemplo, si usted tiene una curva así, qué sé yo, y el 5 me cae afuera, la del 5 me olvido, y cuando haga, pero voy a tener que sacar los polos del 0 y voy a tener que sacar los polos del 1, claro, ¿sí? ahí sí.
Claro, cuando usted saque los polos respecto del 0, va a hacer lo mismo. Esta función la va a multiplicar por z, simplemente. Toda esta función haciendo, bueno, o la derivada o no, dependiendo del el orden del polo. En este caso no sería la derivada, simplemente toma el límite. Cuando z tiende a 0, ¿sí? Claro. Profe, ¿y Igual, después harían? si lo planteo así, si sé que uno se me elimina y me quedan dos polos, primero hago el coseno hiperbólico sobre el polo z y el coseno hiperbólico sobre el polo de z menos 1 y debería dar igual, pero es más largo. Claramente que le va a dar igual, simplemente a veces uno busca un orden en el desarrollo, porque a veces cuando uno se equivoca en un paso y para ir volviendo hacia atrás suele ser muy bueno haber tenido un orden lógico, ¿no? En el desarrollo. Totalmente, perdón. Pero simplemente por eso, pero si es por saltearlo al paso, sí, de una, porque coincido totalmente con ustedes, esto es totalmente al vicio. Si yo ya sé que esto se me va a anular, directamente tomo el límite del coseno sobre esto, nada más. Sí, está clarísimo. Bien, bueno. ¿Dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en que habíamos obtenido que el seno hiperbólico de pi sobre 3 era el residuo, y entonces aquí íbamos a tener que, fíjense de nuevo, tenemos i sobre 9 que está en producto con la integral. Bueno, luego i sobre 9 está en producto con 2pi por i por el residuo. Acá. O sea que volvemos a tener, volvemos a tener 2/9 de pi en negativo por el seno hiperbólico de pi sobre 3. Creo que nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Por ambas. Ahora, por un lado, les parece, no sé, a veces por un lado se les hace más simple que por el otro. Ambos son válidos. Se los pida directamente que lo hagan por un método, como ahí en el ejercicio del parcial que les pedía hacer por residuos, era como para que no aplicaran la n derivada, creo que por eso está pedido así, pero bueno, lo podían hacer por las dos formas. Bien, los leo, a ver, ¿alguna otra? ¿Se puede cancelar? Sí. Bueno, ¿hacemos alguna otra que quieran hacer? ¿Podríamos hacer algún ejercicio de series? Yo estoy medio perdido con ese tema, no entendí muy bien. Vamos con serie. ¿Cómo andan con logaritmo? ¿Cómo andan con el resto? Yo creo que si han hecho los ejercicios que les fui pidiendo que subieran, lo tienen que tener bastante claro. ¿Con lo de funciones integrales? Sí, sí. ¿Va bien hasta ahí? Van bien. Y hay que repasar. Hay que repasar, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Díganme. Serie. ¿Podemos hacer alguno de los que guste, profe, del modelo parcial? Bueno, dígame, dícteme. Profe, yo tengo una que es desarrollar en series el coseno de 1 sobre z menos 1 por z más i en potencia de z menos 1. A él se lo dicto vuelta. El coseno de 1 dividido z menos 1 por z i ¿Zeta? más i ¿Y? En potencias de z menos 1 y determinar el radio de convergencia. En potencia de z menos 1. No, o sea, digamos, z menos 1 ese no iría, sí, sería s igual al f de z menos. No entendí. Eso sería igual a f de z. Esto es f de z. Sí. Ah, complicadito. ¿Y este de dónde lo sacó? No sé, o sea, lo pasaron al grupo y me pareció interesante. Creo que era Me un parece interesante. de Bernini o algo, no me acuerdo. ¿Estás seguro que esta vez con z más i? Sí, y aparte hice en potencias, o sea, se ha ido el enunciado en potencias de z menos 1. En potencia de z menos 1. Bueno, ¿y el enunciado qué significa en potencia de z menos 1? Yo supongo que la expresión general, o sea, no, a mí lo que me complica es el coseno, pero la otra podríamos desarrollar Taylor.
y hacerlo. La serie tiene que estar expresada en términos de z menos 1, la forma compacta. Eso sería en potencia. Perfecto. Perfecto. Ah, no, menos 1. Estoy poniendo dicho mientras hablamos, estoy poniendo ahí. Exactamente. Eso significa que Z0 es menos 1. Potencias de menos 1, dice. Potencias de. Claro, de Z En o en potencia de Z igual a 1. no, en Z menos 1. Ah, en potencias de Z menos 1. Ok. Bien. En potencia de Z menos 1. O sea que en realidad acá lo que está diciendo es que Z0 es 1. Bien, eso es lo que nos está pidiendo. Y nos está pidiendo el radio de convergencia. Nos pide resolver la serie y el radio de convergencia. Sí. Sí. Bien. Bueno. Perfecto. Como que esto es lo más simple que hay. ¿Cómo lo resolvieron? Es más, lo resolvimos el viernes pasado. Pero se los di Coseno de z menos 1 invertido. Exacto. Exactamente. F de Z resuelven el coseno de Z menos 1. Resuelven el coseno de Z, se lo pueden dar de otra manera, se lo pueden dar, resuelven el coseno de Z centrado en Z0 menos 1, perdón, no menos 1, centrado en Z0, 1. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo largamos? ¿Cómo largamos desde acá? En Z menos 1, que es lo mismo. ¿Cómo largamos? ¿Cómo resuelven? ¿Cómo hacen esa serie? Centrada, por supuesto que tienen esto lo tienen re en cuenta. La serie está centrada en 1. O sea que Por potencia lo haría, profe. Si es una función entera, voy a tener infinitos términos. va a tener infinitos términos, claro, una serie de potencias, por supuesto. ¿Y cómo? Deme la serie de potencias. ¿Qué serie de potencias va a aplicar? Yo usaría o cambio de variables o por Taylor. Digamos, sabiendo que el coseno de U desarrollado en serie Taylor queda tanto centrado en Z0, pero no sé cuál es. Ajá, usted desarrollaría Taylor. ¿Y hay otra forma de desarrollarla que no sea por Taylor? Se desconectaron. ¿Hay otra forma? ¿Se puede, a ver? Si hay ¿Alguien otra, que escriba? Igual a U y está centrado en Z0. Pero no se me vaya a Lu, Jeremías, no hace falta que se me vaya a Lu. Tiene ahí directamente el coseno de Z menos 1, no me lo reemplace. No, ya, eso no se reemplaza, no es necesario el reemplazo ahí. Que directamente estamos en coseno de Z en la potencia de coseno. O sea, no es necesario el reemplazo por U, ahí no hay necesario cambio de variable. Ahí tendríamos que hacer el desarrollo de la serie que está centrado en Z0. O sea, ahí lo que estamos haciendo es coseno de Z menos Z0. ¿Cómo lo desarrollamos? Mediante Taylor. ¿Por qué lo vamos a desarrollar mediante Taylor? ¿Y por qué es trascendental? ¿No se tiene que hacer por Taylor nomás? Perfecto, es trascendental, solo por Taylor. Y además, ¿qué me pide Taylor para poder desarrollar la función? Porque no es solo porque es trascendental, porque les puedo dar un trascendental. Tiene que ser analítica en un disco abierto. Ahora sí. La radio en este caso no lo sabemos el radio, pero tiene que ser en un disco abierto. Ah, ¿cómo que no sabe el radio? Usted dígame, esa función está centrada en 1. Y ahora, para saber el radio, usted lo que primero que necesita saber es cuál va a ser la primer singularidad, o sea, la singularidad que le acorta el radio. Entonces, coseno centrado en 1. ¿Dónde está la primer singularidad de coseno? ¿Infinito? El radio es infinito, claro, porque no hay singularidad. En el mismo 1. Claro, en 1. En este caso, estaría centrado en 1 si estuviésemos haciendo 1 sobre z menos 1, pero en este momento estamos desarrollando solo coseno de z menos 1. En coseno de z menos 1, aquí, en coseno de z menos 1, ¿dónde se anula esto? En 0, si lo reemplazara.
Claro, Z0 Eso sería cuando Z No, menos 1. la pregunta está mal hecha. Mi pregunta está mal hecha. Mi pregunta está mal hecha. No es dónde se anula, sino dónde la función deja de estar definida. En ningún punto. En ningún lado. Coseno Claro, está definido para todo el... Entonces es de menos infinito a infinito, es todo el plano. Exacto, es todo el plano. No de menos infinito a infinito. Recuerde que aquí tenemos un solo infinito porque estamos Claro. hablando de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, Todo está, el plano. está definido en todo el plano, ¿sí? Esto es para todos los complejos, definido para todo el plano complejo. Ese es el radio de convergencia, o sea que el radio de convergencia es para z menos 1 menor a infinito. ¿Sí? Bien, ahora, ese es el radio de convergencia de quién? De esto, de coseno de z menos 1, no el de coseno de 1 sobre z menos 1, ¿sí? Hasta allá ya llegamos. Pero primero definamos, hagamos la serie de coseno de z menos 1. Entonces, la vamos a hacer y la vamos a hacer por Taylor, porque cumple que las funciones analíticas sobre la curva que definamos es sobre y dentro de la curva la función es completamente analítica. Entonces podemos utilizar Taylor. Para poder utilizar Taylor, comenzábamos definiendo los coeficientes, ¿sí? F de z sobre 0 factorial, y esto sería, valor de z sub 0, esto sería coseno de 0 sobre 0 factorial. No, no es 1, Z sub 0 es 1. Claro, pero me da 1 menos 1. Perdón. 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 Lo pongo porque No, no sé. pero está No, bien. está bien. Estoy en cualquier lado, perdón. Está bien, Z0 menos 1, ahí estamos. Sería entonces, aquí tenemos 1. Luego, con la primera sería la primera derivada, valuada en z sub 0 sobre 1 factorial, y aquí tendríamos menos seno, ¿sí? De z sub 0 menos 1 sobre 1 factorial. Profe, ¿por qué Z sub 0 menos 1? ¿No es solo F de Z sub 0? De z menos z sub 0. Ah, lo estoy poniendo z menos... soy yo. Es z menos z sub 0, gracias. O sea que es z menos 1. Pero evaluado en z sub 0. Perdón. Porque es z menos z sub 0. Qué bueno yo. Es z menos z sub 0. Ahora, si z sub 0 es 1, es z menos 1. Pero lo vamos a evaluar en z sub 0, la función. ¿Sí? Entonces, cuando z valga 1. Es por eso que se nos hace coseno de 0. ¿Sí? ¿Aló? ¿Quedó alguien ahí? Sí, pero sí. Sí. No entiendo qué es lo que le permite a usted decir, digamos, la inversa, o sea, de que el coseno de 1 sobre z menos 1 voy a desarrollar como coseno de z menos 1, y por qué, o sea, no encuentro un porqué. Vamos de nuevo con el tema de la inversa que no entendí. O sea, porque usted empezó ahora a desarrollar el coseno de 1 sobre z menos 1. No. Estoy desarrollando coseno de z menos 1. Y claro, ¿y por qué? Porque después voy a invertir esa variable. Porque claramente aquí tengo una variable, mi variable z invertida. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a obtener el desarrollo de coseno en la variable z y la voy a invertir. ¿Y no importa que sea un discontinuo en ese punto? No, sí, por supuesto que va a importar, y va a importar en el radio de convergencia que va a tener la inversión de la función. Claro, entonces, por Laura. Va a tener otro radio de convergencia, ¿sí? Empezaríamos, claro, a verlo como el Laura. Ahí sí, exactamente, cuando invertimos aquí la variable, nos cambia el radio de convergencia. ¿Sí? Pero obtenemos el desarrollo de la función. Me refiero que el desarrollo de la función es el mismo que coseno de z menos 1, luego invertimos la variable, pero ya con el desarrollo de la función hecha, que es lo que estoy buscando ahora. Bueno, se me corrió eso ahí, a ver. Bueno. Bien, seno de 0 entonces 0, el segundo coeficiente, derivada segunda, aquí.
derivada segunda, valuada en Z0, sobre 2 factorial, y me va a dar menos coseno de 0 sobre 2 factorial, y esto es menos 1 sobre 2 factorial. En definitiva, vayan dictándome entonces cómo nos va a quedar la función. F de z, que es a sub 0 más a sub 1, z menos z sub 0, ¿quieren? Les pongo aquí, más a sub 2 de z menos z sub 0 cuadrado, más, etcétera. Aquí f de z nos va a quedar, uy, ¿por qué le puse el sub 0? Ahí estamos. F de z nos va a quedar como a sub 0 era 1, entonces nos va a quedar 1, más a sub 1 era 0. A sub 2 es menos un medio, así que aquí tenemos menos. Va a quedar menos 1 sobre 2 factorial por z menos, voy a cambiar el z sub 0 por lo que es, por 1. Al cuadrado, claro. Más, luego tendremos 1 sobre 4 factorial por z menos 1 a la cuarta. Menos 1 sobre 6 factorial por z menos 1 a la 6. Más, y así sucesivamente. O sea que queda como La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, ¿sí? por z menos 1 a la n más 1, No convendría hacer n menos 1 2n más más 1. 1 por z menos 1 elevado a la 2n dividido 2n factorial. Ahí, 2n factorial, comenzando con n en 0. Claro, claro, ahí está. Sí, sí, ahí queda bien. Ahí estamos. ¿No Bueno, tenemos que poner n más 1 al menos 1? a este, cuando es 0 es positivo, y cuando es 1 es negativo. Cuando n es 1, tengo el primer negativo. O sea, cuando n sea 0, necesito un positivo. Cuando n sea 0, si le pongo n más 1, me va a quedar negativo el primero. Si el primer 1 fuera negativo, entonces sí me quedaría acá una n más 1. Pero el primer 1 es positivo. Necesito que sea elevado a la 0, por convención, es positivo. Bueno, entonces este es el desarrollo en serie de mi función coseno de z menos 1. Voy a invertir esta variable. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bueno, luego entonces coseno de 1 sobre z menos 1 me va a quedar como la sumatoria de n que va de 0 a infinito, de este menos 1 a la n, por 1 sobre z menos 1 a la 2n, y ahí le voy a poner un por sobre 2n factorial. ¿Bien? Sí, profe. Ok, ahora sí, ahora sí hay que ver el radio de convergencia de esta nueva serie. Ahora, ¿qué radio de convergencia tiene esta nueva serie? Desde 0 a infinito, podría decirte, ¿no? O sea, si yo lo trabajo como a ese argumento como serie geométrica, me refiero, ¿no? Y son dos posibles radios. Mayor, o sea, tendría que ser menor a 1. Antes de seguir tirando ideas, ¿a dónde está la singularidad? ¿Qué tipo de singularidad es lo que tenemos aquí en este denominador? Es esencial sería la singularidad. Es una singularidad esencial. ¿Por qué? Tengo infinitos términos principales. Tiene infinitos términos en el principal o infinitos términos en el denominador, como quieran decirle. Bien, perfecto. ¿Y a dónde está la singularidad? En 1. En 1, o ya. En 1 tengo la singularidad. Entonces, ¿dónde tengo otra singularidad? Es la única. Es la única singularidad. Pues entonces,
El único Ah, problema, o sea, Z no puede ser 1 nada más. Tendríamos el caso de un dominio perforado. Como Z, solo Z no puede ser, o sea que el módulo de Z menos 1 solo deberá ser mayor a 0, porque no puede ser 1, pero será menor a infinito. ¿No? sí, ahora sí. Estaba por decir 0, pero me di cuenta que el factorial de 0 es 1. Profe, ¿por qué Sí, cuando dígame. invirtió el coseno de z menos 1 solo invierte el numerador y no el denominador? Porque solo invierto Z, solo estoy invirtiendo la variable. Ah, ahí va. Si abajo hubiera quedado algo de z, sí lo invertimos. Claramente, yo solo invierto la variable Z, o sea, solo invierto Z, Ahí está. ¿sí? Y Perfecto. tengo Z aquí. O sea, por eso lo que invierto es esto que tengo aquí adentro, nada más. Bueno. Bueno, y después, ¿cómo se sigue en este hermoso ejercicio? Y habría que dejar el z más i, ese que estaba en producto con el coseno, en Sí, términos de potencias de la forma z menos 1. claro, claro, exactamente. ¿Y cómo hacemos con esto? Sacar un factor común, profe, que me quede z más i, un factor común que sea z más i, más 1 sobre z más i. A ver, usted acá quiere sacar un factor, no entendí. A multiplicar z por esto y después ahí por esto. Esa es otra, ¿no? No, yo no lo puedo trabajar por sí solo, ese z más i. Sí, lo quiere trabajar por sí solo este z más i, vamos, trabajemos por sí solo este Claro, z más i, bueno, y después más hacemos, sencillo. listo. O sea, lo que nos va a quedar va a ser un f de z en g de z producto con h de z, ¿sí? A donde g de z ya vimos que es el coseno de 1 sobre z menos 1. Y ahora vamos a ir a trabajar con h de Claro. z, que va a ser z más i, ¿bien? Y lo queremos en potencias de z igual a 1. Bueno, entonces trabajemos. H de z, decimos que es z más i. ¿Cómo sigo? Yo decía, para llegar a la forma de la potencia z menos 1, Ujú. sacar factor común, todo ese z más i, ¿no es cierto? Y que me quede z más i en producto con 1 más 1 sobre z más i, pero no me va a quedar. Profe, a mí lo único que se me ocurre es por Taylor, centrado en Z0 igual a 1. Hacerlo por Taylor en z0 igual a 1 es una opción. Porque ¿a dónde es, cuál es el radio de convergencia de este término, de esta función? Infinito. Totalmente. O sea que si nosotros lo centramos en z menos 1 es menor infinito. ¿Sí? Luego vamos a estar, fíjense que vamos a estar multiplicando, acá vamos a estar multiplicando una función que tiene dos radios distintos y luego el radio, después me van a decir cómo es el radio de la función definitiva. Bueno, si lo hacemos por Taylor, ¿qué le queda? A sub 0 igual a F valuado en 1 sería 1 más I. F de z, ok, y entonces vamos a tener 1 más i, bueno, a sub 1, la derivada sobre 1 factorial, que va a ser 1. 1. Y a sub 2, 0. 0. Y se nos acabaron los términos. Entonces tengo, está bueno el planteo. Entonces tengo no, esto es h de z. A h de z que es a sub 0, a sub 1 en z menos 1. Porque a sub 2 es 0, ¿no? Se me acabó. O sea que aquí tengo 1 más i
más, Z menos 1. claro. Bueno, bien, está bueno. Y ese es mi h de z. Y ese es mi h de z. La otra forma era, vamos a ponerlo aquí, al h de z, que era 1 más i, no, era z más i, fíjense, más 1 menos 1, y entonces me quedaba z menos 1 más 1 más i, ¿no? Sí. Más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo mismo. En definitiva. Y a esto lo vamos a multiplicar a esto. Bueno, entonces dijimos que el radio de convergencia de esto era z menos 1 menor infinito. Bien. Y luego teníamos que a f de z era, voy a poner la sumatoria general, ¿no es cierto?, del coseno, me va a quedar en producto con z menos 1 más 1 más i. Dos términos nada más. O sea que en definitiva me va a quedar Todo el término de la expresión anterior, de dn igual a 0 infinito. ¿sí? Yo veo que no tengo nada más para resolver de todo ese corchete, o sea, no lo puedo expresar en forma compacta. Es Nada lo que más. yo veo. Exacto, nada más, nada más. O sea que en definitiva lo que estamos teniendo va a ser, me está quedando hacer la distributiva, ¿verdad? Entre uno y otro. Claro. Claro. Y vemos que ese Z menos 1 lo podemos meter a la sumatoria. Tal vez puede quedar un poquitito más simple. A ver, ¿qué dice usted? Z menos 1, me va a quedar todo esto, está elevado a la 2n, en producto con 1 sobre 2n factorial, y me va a quedar más 1 más i, en producto con la sumatoria. ¿Ok? No le escribo la sumatoria aquí. Esta va de 0 infinito. Entonces, ¿cómo me queda allí? ¿Sí? La podemos ingresar. Me queda f de z, sumatoria con n que va de 0 a infinito, si quieren, menos 1, y aquí tendríamos 1 sobre z menos 1, a la 2n, más o menos, Menos 1. menos 1, a la 2n menos 1, porque estoy comenzando en 0, ¿sí? Bueno, en producto con 1 sobre 2n, 2n factorial, y ahí sí más 1 más i, en producto con la sumatoria anterior. Con n también que va a ser. Ok. Radio de convergencia de f de z. Vuelvo a ver aquí. Digamos, h de z, que tenía un radio de z menos 1 infinito. Vamos a ver, vengamos acá arriba. Vamos acá arriba. Teníamos, entonces, h de z, le voy a borrar esto acá. Borrar. Entonces tengo, el radio de convergencia de h de z era z menos 1 menor a infinito. Y el radio de convergencia de g de z habíamos encontrado que era z menos 1 mayor a 0 y menor a infinito. Luego, el radio de convergencia de f de z, ¿quién es? ¿No sería en este caso la intersección, profe, por esas dos funciones? O sea, 0 menor a z menos 1 menor a infinito. Sería la, me dijo, La división de los radios de convergencia, por ser dos funciones. Exacto. Que sea módulo de z menos 1 menor a infinito. O sea, en realidad mayor. O sea, z menos 1 no puede ser 0 menor a infinito. O sea, tenemos Sí, uno lo que es dije módulo mal. plano. Lo dije ¿Sí? mal. Sí, lo dije mal. Bien. Entonces, este es el radio de convergencia de f de z. ¿Sí? Perfecto.
Bueno, chicos, ¿están listos para ir a rendir un final? ¿No sería la unión en vez de la intersección? Sí, la intersección sería solo menor que infinito, me parece. Claro. Si fuera la unión, uno unido otro, sería menor infinito simplemente. Es el radio, es el menor entre los dos. En realidad, es el menor radio de entre los dos radios, es el menor radio. Y el menor radio de los dos es este. ¿Sí? O sea, este es un radio que abarca todo el plano complejo. Este radio abarca todo el plano complejo salvo cero. Luego, el producto entre las dos funciones no puede abarcar el cero, porque ya una no lo abarca el cero. ¿Sí? Que es la única restricción. Por tanto, el producto de ambas funciones, el radio es mayor a cero y menor a infinito, que es el menor radio entre los dos radios. ¿Bien hasta ahí? No lo leo. Profe, a mí me quedó una última dudita que ya la dije, pero me sigue picando. Cuando sacamos el A sub 0, A sub 1 y A sub n por Taylor en la de coseno, Sí. no sé si está por ahí cerca en el tablero. Vamos a ver. Sí. ¿Por qué le quedó Z menos 1? Yo en la fórmula que tengo acá anotada en la carpeta Sí. es F a la N, o sea, F prima, Ujú. un N, valuada en Z0, Claro. no en Z menos Z0. Y Z0 en este caso era 1 nada más. ¿No sería seno de 1? Claro, No. misma duda, profe. Bien, está bueno. Está buena la duda, vamos a subsanarla. Es Z menos Z0. Ustedes tienen, ¿dónde vamos? ¿Buscamos un lugar libre? Permiso. Busquemos un lugar libre. Está buena la duda. Ustedes lo que tienen, seguramente, aquí entra la duda. Miren, ustedes tienen a f de z como coseno de z. Y a z, 0, valuado en z0 igual a 0. ¿Sí? 1 creo que era, profe. ¿Cómo? No, no en este ejercicio, lo que tienen ustedes en carpeta. De 1, sí, sí. ¿Sí? Lo que tienen en carpeta seguramente el Z0 es 0. ¿Sí? Sí, sí, es 0. Ok. Ahora bien, si es 0, nosotros aquí a f de z, ya está el coseno expresado en coseno menos z0. Pero es 0. ¿Va bien? Claro, claro. ¿Sí? O sea, que ustedes siempre están teniendo el coseno de z menos z0. Siempre están teniendo esta función. Pero la función ya era, ya estábamos, el z0 estaba evaluado. El tema es evaluarlo en esta, siempre evaluamos al z en el z0, digamos, siempre lo anulamos al coseno. Claro, la duda es con respecto a la definición de la serie de Taylor, cuando yo la escribí en la carpeta, que tenía que el A sub n era igual a 1 sobre n factorial por f derivada n veces, valuada en z0, no en z menos z0. Claro. Claro, sí, sí. Yo también tengo esa duda, profe, pero tengo en la carpeta así también. Como... Es f evaluada en z0, aquí. Claro. Ahora, ¿quién es mi función? En este caso sería coseno. Coseno. ¿Coseno de quién? ¿Coseno de quién? Coseno de z. Coseno de z. Entonces, coseno de z0. Claro. Claro. Pero es coseno de z menos, o sea, no es solo coseno de z. O sea, ¿ustedes están teniendo coseno de z menos z0 o coseno de z? Aquí el z0 es 0. O sea que ustedes están teniendo coseno de z menos z0. Ah, claro, o sea, la definición en realidad la tendríamos que haber escrito como z menos z sub 0. Claro, No lo pusimos porque, bueno, era 0. ¿Sería así o no? claro, exacto. No está puesto Nosotros, porque coseno z0 es 0. cuando vimos esto, hicimos un ejercicio que era justo coseno de z y el z0 está evaluado en pi sobre 2. Ah, evaluamos. Y cuando lo resolvemos, el A sub n, Sí. el coseno no queda z menos pi sobre 2, queda directamente pi sobre 2. Ah, mala mía.
No sé si Ah, está mal ahora o está mal cuando lo hicimos en clase. chicos, ahí me diste, ahí acabo de tener una duda yo. No puede ser. Perdón. Qué bueno. No, pero está bueno, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Ahora junto a nosotros la profe también entró en crisis. Estamos todos en crisis Claro, ahora. estamos todos en crisis, estamos todos en Pasamos el crisis, chicos. parcial, ya está. Pase, Creo que pase. No, no, partimos no, no, después. no pasamos nada, no pasamos nada. Vamos a hacer una cosa. Les voy a sacar la duda, me van a dar un rato y les saco la duda en un rato, ¿sí? Porque me fijo, nos conectamos de nuevo más tarde y les saco la duda más tarde, ¿ah? De última, profe, puede después subir una foto o algo ahí de eso para ver cómo es realmente. Dale, perfecto, perfecto, perfecto. Lo subo en fotos y se lo subo ahí en el lab. Les saco la duda, ¿sí? Sí, no, nos vamos a sacar la duda todos, no se preocupen. Como le hicimos acá está genial porque nos queda justo coseno y seno de 0 y no de 1. Porque si fuera valúan Z0 serían 1 y nos da un número medio fiero. Pero justo Pero como lo cuando da un hicimos en número clase, feo, generalmente cuando da un número feo, generalmente lo dejamos expresado. ¿Qué sé yo? Si te da coseno de uno, lo dejamos expresado como coseno de uno. O sea, eso no hay problema. O sea, en eso no hay drama. El tema de los números feos no pasa nada. Y lo claro, el mismo tema es que con después coseno por 4. para pasarlo a serie sería medio quilombo. En vez de que nos queden los ASU 1, 1, un medio o algo, nos va a quedar coseno de 1, seno de 1. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada porque lo dejas expresado del seno de uno, coseno de uno. Perdón que estoy pensando en lo que me preguntaron, no puedo creer. Me he clavado, no puede ser. Bueno, les pido mil disculpas. Yo les voy a pasar ahora la resolución. Me clavé, perdón. Me clavo, chico. No pasa nada, profe. Me clavo, chico. Bueno, bien, ya les voy a aclarar sobre este tema. Pasemos si tienen alguna otra dudita en otro tema y recreo. Yo tengo la última duda que es sobre transformación, que es un ejercicio práctico que me tocó, pero no lo puedo hacer y la quiero compartir. Aquí estoy buscando. Comparta, ¿verdad? Ah, tengo que dejar de compartir yo. Ah, ¿cómo desarrollar la serie de logaritmos? Sí, bien, desarrollar la serie de logaritmos vuelve a ser el mismo tema, ¿no? Vamos a desarrollar, la desarrollamos obviamente con Taylor, a la serie de logaritmos. Tiene la misma duda con la tarea que dio, perfecto. Tiene dos caminos. La desarrolla con Taylor, que es un desarrollo bastante largo y arduo, pero creo que llego al mismo tema de recién. La forma de desarrollar el logaritmo, lo cual, mira, la forma de desarrollar el logaritmo, eh, como les decía, si es por Taylor, es una forma bastante larga de hacerlo. De la otra manera es hablar de que, bueno, si f de z yo les había dado el logaritmo para hacer en 1 más z, ¿sí? Si ustedes a esa función la derivan, la derivada de f de z, aquí les va a dar 1 sobre 1 más z, ¿sí? Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, estaba hablando sola. Mirando, aquí. Gracias porque pensé que me estaban viendo. Bien, f de z, entonces el logaritmo que les había dado era 1 más z. Si ustedes, la única forma de hacer esta función, como ustedes bien dicen, la función es trascendental y no hay otra manera de hacerla que no sea mediante Taylor, a logaritmo específicamente. Ahora, si nosotros derivamos la función, nos queda 1 sobre 1 más z. Y al quedarnos esta función 1 sobre 1 más z, a esta función la llevamos a serie geométrica. ¿Sí? La resolvemos como una serie geométrica y luego integramos término a término. ¿Bien? Estaba centrada en Z0, ¿sí? ¿Recuerdan? Estaba centrada en Z0. Hay algo muy importante y es que
fíjense que para poder desarrollarla y todo lo demás, habíamos puesto que la curva aquí era el módulo de z menor a 1. ¿Sí? El módulo de z menor a 1, pero simplemente menor. O sea que en el punto -1 no estamos evaluando a la función. ¿Por qué? Porque para poder hacer el desarrollo en serie, necesitamos que la función sea analítica. Para que la función sea analítica, logaritmo de 1 más z, específicamente en -1, logaritmo de 0 no está definido. ¿Sí? Luego, dentro de esta curva, logaritmo de 1 más z sí va a estar definido. Logaritmo de 1 más z está definido, pero si yo aquí en lugar de ponerle logaritmo de 1 más z les hubiese puesto logaritmo de z, ustedes me deberían haber dicho que no la pueden realizar porque la función no es analítica, ¿sí? Porque no va a ser analítica en todo este tramo de la curva, si hubiese sido logaritmo de z. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, sí, sí. Quedaron ahí. Bien. Entonces, bueno, con respecto a esta función, una vez que la derivan, se hace la serie geométrica, encuentran la sumatoria de la serie geométrica y luego término por término, no suben, sino que es simplemente A, porque la serie geométrica y en este caso es 1. Bien. Aquí tenemos entonces z menos z0, que sería simplemente z elevado a la n, y luego término a término lo integran para la serie del logaritmo de 1 más z. Y esto es menos 1 a la n por este más 1 más z que tenemos aquí. ¿Bien? La integral de z a la n, ¿cuál es? N más 1, z a la n más 1, perdón, sobre n más 1. Ah, perdón, pensé que me daba primero. Ok, sobre n más 1 aquí. Con menos Exactamente. 1 a la n. ¿Sí? Con n que va a ser. Exactamente. Así es. Y esta es f de z. Digamos, esta es la serie del logaritmo de 1 más z. ¿Sí? Esa es. Me había preguntado otra cosa, alguien me había dicho algo de, que quería compartir pantalla para ver el tema de... Sí. Profe, una cosita antes de pasar a la duda mía. Era sobre esto que estaba mostrando de la analiticidad del logaritmo. Sí. Ejercicio, profe, cuando nosotros entregamos el trabajo práctico, sí. que era el logaritmo de z más 2, si no me acuerdo, y dar el dominio de analiticidad. Bien. Porque acá viene la duda. Nosotros vimos la teoría que el recorrido en el dominio sería de menos pi a pi. Claro, sí. Bien, pero por un corte ramal, si nosotros analizamos la continuidad, el límite abajo no iba a ser el mismo. Exacto. Entonces, bajo esa condición nosotros podemos garantizar que no hay analiticidad en la franja real negativa. Exactamente. Bajo esa condición es porque nosotros decimos que tomando este ramal, este corte ramal, definiendo al logaritmo con el argumento de z entre menos pi, había menos pi y pi, ¿sí? Dentro de este ramal, dentro de este argumento, la función no es analítica sobre el eje real. La función logaritmo no es analítica sobre el eje real. ¿Sí? Para hacer analítica es por lo que la abrimos aquí en pi, y entonces así la función sí toma diferente valor. ¿Por qué es esto? Porque el logaritmo de z es el logaritmo de r más i, directamente i por el argumento de z. Entonces, es una función que tiene el argumento de z dentro del valor mismo de la función. Y como el argumento de z es un argumento multivaluado, bueno, ahí la función es multivaluada. Y además, hablando de que está tomando diferentes valores entre menos pi y pi, aquí es a donde se produce
la discontinuidad en el límite, ¿no? Porque si tomamos límite por abajo, encontramos que el argumento de z es menos pi. Y si tomamos límite por arriba, encontramos que el argumento de z es pi. Pero al cambiar el valor del argumento de z, directamente nos cambia el valor del logaritmo de z. Y no nos da algo parecido, nos está cambiando el valor directamente del logaritmo. Y es por eso que nos da distintos límites, tomando por un camino o por el otro, y es por eso que el límite no existe sobre este corte ramal. Y para cerrar la conclusión, yo tendría que trabajar con el argumento principal, ¿no es cierto? Usted trabaja sobre el argumento principal abierto, para poder cerrar la conclusión, digamos, para que sea Claro, para que sea analítica, usted tiene que trabajar abierto. ¿Qué significa abierto? Que sobre el eje real no vamos a tomar ningún valor, ¿sí? O sea, que nos vamos a estar acercando sí o sí por abajo, porque es como que vamos a tener aquí un corte, una abertura, ¿sí? Donde la función no es analítica en este espacio, haciéndolo groseramente al espacio, ¿no? Entonces la función no va a ser analítica dentro de ese espacio. Y sí vamos a poder tomar límite a todos los puntos que estén cercanos a este punto límite de aquí abajo, y van a ser siempre menos pi. Y cuando tomemos límite para los puntos que estén cercanos aquí arriba, van a ser siempre pi, digamos, no vamos a tener doble valor, yendo por un lado o por el otro, pues no vamos a poder cruzar por este lado porque aquí tenemos un espacio, un hueco, digamos, una forma, un dominio no definido en ese. Es como que se nos hace un corte, digamos, como que hacemos una cosa así, ¿sí? Sí, perfecto, entendí. Era la duda mía esto de si tenía, para garantizar la analiticidad, de definir este dominio de definición del argumento. Esa era la duda mía. Ahora sí ya me quedó claro. Claro, esto es por el argumento. Ahora bien, esto es del logaritmo de z solamente, pero si usted pone aquí adentro del argumento del logaritmo, pone z más 1, bueno, ahí cuando z valga 0, acá el logaritmo vale 1. Entonces, haga de cuenta que el logaritmo de z más 1 es lo mismo que estar hablando del logaritmo de 1, ¿no? Y el logaritmo de 1, que está de este lado, sí ya está definido en este mismo argumento. Sí. Bien. Bueno. Ahora la duda mía sería esa de mapeo y nada más. Bueno, y nada más. Y dejo de compartir aquí y comparte usted.